nos permite a los que estamos a esta parte del Atlántico seguir con mucha proximidad las cosas que él hace. Y entre las cosas que él ha hecho está el haber incidido en una reflexión científica en todos los espectros del derecho del trabajo, en el espectro del derecho individual y en el espectro del derecho colectivo. Y además, recientemente, o desde hace algunos pocos años, ha incidido en un ámbito en el que no ha sido muy habitual la incidencia de la doctrina española. La consideración de los efectos o el análisis de los efectos transnacionales, los efectos de la globalización en el derecho del trabajo. Ha hecho ya varias publicaciones en este orden de consideraciones y nos ha permitido a todos considerar una variable que no habíamos habitualmente utilizado en nuestras reflexiones jurídico-laborales. Por eso hoy el título de su ponencia, de su exposición, pues suma una serie de valores que son los propios de una reflexión jurídica, pero que también son los propios de una reflexión sobre la incidencia que estas cuestiones jurídico-laborales tienen en ese espacio transnacional. Tema difícil, tema complicado, pero es un tema que está abierto a quienes tienen el valor suficiente como para adentrarse en él. Y nada más, que ustedes disfruten, yo también, con Lucero Sanguinetti, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Antes de nada, quiero decir que estoy feliz. Muchas gracias, Elías, por tu cariñosa presentación. Estoy muy contento de que volvamos a coincidir, esta vez en Valladolid, lo hicimos en Salamanca. Me ha alegrado mucho ver a mi querida compañera, colega, Susana Rodríguez Escanciano, catedrática de la Universidad de León, a tan queridos compañeros y amigos como Ana Murcia, como Laurentino Dueñas de la Universidad de Valladolid. Estoy en casa, estoy feliz de volver a casa, a volver a este título en el que he participado desde sus inicios, ¿no? Desde casi su gestación en el marco de esta cátedra. No hay otra igual, ¿no? Ojalá hubiera muchas, pero no hay otra igual, ¿no? Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social, ¿no? En una región como la nuestra, Castilla y León, aquí estamos las tres universidades, falta solo la de Burgos, ¿no? En una región, la nuestra, que se caracteriza precisamente por tener un gran activismo en esta materia, ¿no? En la materia del diálogo social. Pues para mí es un motivo de celebración. Estoy feliz de estar, como les digo, lo repito, ya me estoy repitiendo, pero de volver a esta casa, que es también, que la siento mía, con tan queridos amigos, que además se expresan en términos tan cariñosos, ¿no? Yo no sé si Elías exagera o no, pero en todo caso haré lo posible por no dejarlo mal con lo que voy a decir a continuación. La tutela de los derechos fundamentales del trabajo en las cadenas mundiales de producción de las empresas multinacionales, que es el tema del cual yo me vengo encargando en este título de experto desde sus inicios y que ha ido evolucionando. Entre lo que yo dije sobre este tema y lo que puedo decir ahora, hay un mundo de camino. Hay un mundo de camino que se ha ido recorriendo poco a poco de una manera casi silenciosa. La idea es que voy a presentarles a continuación un proceso de construcción, que es un proceso primero tímido, medio oculto, pero cada vez más intenso y estructurado, de construcción de instrumentos, de herramientas que buscan promover o garantizar el respeto de un núcleo básico, de una base mínima de condiciones laborales a lo largo y ancho de las cadenas mundiales de producción de las empresas multinacionales. Estos son instrumentos que se han venido gestando, como les digo, de manera silenciosa, pero que requieren nuestra atención. La atención de, por supuesto, la doctrina laboralista y la atención también de las personas que se dedican a la praxis sindical, a las cuales está dedicada de manera especial este título. Porque son mecanismos que hacen posible, como veremos, una vieja aspiración del ordenamiento laboral, como es la de conseguir
dar lugar a un espacio de garantía transnacional de los derechos laborales. Un espacio de garantía transnacional de los derechos laborales que resulta hoy más que nunca necesario para evitar la competencia, la baja entre los ordenamientos laborales propiciada por la globalización económica y que además es imposible de conseguir por una vía distinta de la que voy a presentar a continuación, o por lo menos de momento se presenta como imposible de ser conseguido por otro camino que el que les voy a presentar. Bueno, esta reflexión tiene en todo caso como telón de fondo una situación paradójica. En algún momento llamé la paradoja del centenario. Una paradoja que viene marcada por la crisis del sistema normativo de la OIT, que cumplió 100 años en 2019, el sistema normativo que era el llamado a promover el respeto de los derechos laborales en el mundo. Esta crisis de este sistema se produce ahora en un momento, sin embargo, en el cual la conciencia social sobre la necesidad de conseguir una regulación eficaz a nivel internacional de los derechos laborales que trate de limitar esa competencia entre los sistemas sociales generada por la globalización, se ha extendido. Se ha extendido hasta hacerse universal. Ahora más que nunca existe esa conciencia de esa necesidad y además asistimos a un proceso cada vez más intenso, como les he dicho, de construcción de herramientas de muy distinto tipo, ya lo veremos, herramientas públicas, instrumentos privados, de ámbito internacional, de carácter nacional, de soft law, de hard law, pero instrumentos todos dirigidos a promover ese respeto de un núcleo básico de condiciones laborales justas en todo el planeta. ¿Cómo es posible que, por un lado, se extiendan los mecanismos de garantías, la conciencia social sobre esos mecanismos también, y sin embargo el sistema normativo de la OIT esté en crisis? Bueno, lo que sucede, claro, es que que la OIT y su sistema de producción de normas, por primera vez, no están en el centro de esta dinámica de construcción que se manifiesta a través de una variedad de instrumentos nuevos, distintos de los convenios y las recomendaciones de la OIT, que se apropian, que toman los derechos proclamados por los instrumentos de la OIT, pero que buscan favorecer o promover su aplicación por otros caminos, por unos caminos nuevos como vamos a ver, que están basados en la instrumentalización del poder de las empresas multinacionales sobre sus cadenas mundiales de producción. Esto puede llamar la atención, dicho así, pero vamos a contextualizar esta afirmación para que puedan ustedes darse cuenta de aquello a lo que me estoy refiriendo. Bueno, en la base de este fenómeno doble, ¿no? Crisis del sistema del OIT y emergencia de nuevos instrumentos de garantía internacional de los derechos laborales, se encuentra la conformación, más o menos desde la última década del siglo XX en adelante, de una nueva realidad económica y productiva a nivel internacional. Una nueva realidad económica y productiva internacional marcada por la emergencia de la empresa multinacional como actor privilegiado del proceso de globalización. La empresa multinacional ha habido siempre. Pero lo que ha caracterizado y ha convertido a la empresa multinacional en actor privilegiado de la globalización es que ésta ha adaptado su estructura a la nueva situación, a la nueva conformación del modelo económico y ha optado por una nueva conformación que se basa en la creación no en el establecimiento de filiales en los territorios a los cuales busca abastecer, sino en la formación de grandes redes mundiales de empresas filiales y sobre todo de empresas contratistas que se sitúan a lo largo y ancho de todo el planeta y que coordinadamente, bajo la dirección de la multinacional, llevan a cabo o ejecutan las tareas propias de un proceso productivo global, dirigido, como les digo, por esta empresa. Bueno, pues se ha dicho que estas empresas multinacionales son unas máquinas formidables, no solo de producir externalidades negativas, de causar efectos adversos, sino también de eludir los riesgos y responsabilidades asociados a esas externalidades negativas.
obteniendo en cada caso la combinación de factores productivos que les resulta más ventajosa posible. O sea, las empresas multinacionales, como vamos a ver, están en condiciones de crear riesgos, pero de eludir cualquier responsabilidad en relación con esos riesgos y aprovechar de la mayor forma posible las ventajas obtenidas que les ofrece la globalización. Esta es una propiedad que es el resultado de una doble segmentación. Una primera segmentación tiene que ver con la propia estructura del proceso productivo global, de la cadena de valor. Y tiene que ver con las diferencias de personificación que existen entre, por un lado, la casa matriz, que organiza y dirige todo el proceso productivo, la multinacional, y sus filiales y sus empresas proveedoras y contratistas. El velo de la personalidad jurídica, diferenciada entre la matriz, sus filiales, los contratistas, subcontratistas, proveedores, suministradores, etcétera, el velo de la personalidad jurídica diferenciada permite que la empresa multinacional pueda acceder, organizando y dirigiendo el proceso productivo global, al trabajo de muy diversos grupos de trabajadores que dependen formalmente de otros empresarios o empleadores sin asumir ningún tipo de responsabilidad, ni por sus condiciones laborales, ni por los comportamientos que esas empresas, esas sociedades con personalidad diferenciada puedan llevar a cabo en relación con esos trabajadores. A esta segmentación hay que sumarle además otra, segunda, que se vincula con el carácter estatal de los ordenamientos jurídicos, que permite a las empresas multinacionales localizar sus actividades en territorios que pueden estar sometidos a uno u otro ordenamiento en función de sus ventajas comparativas, de las ventajas que les reporten, incluidas las ventajas en materia de estándares laborales. La empresa multinacional puede hacer un shopping normativo y elegir a la carta a qué legislación están sometidos los procesos productivos que conforman su actividad, colocando filiales o subcontratando empresas en cualquier lugar del mundo. No tiene para producir en España que tener sus procesos productivos situados aquí, los puede tener en Bangladesh, si eso interesa y es posible desde el punto de vista técnico y económico. Y así, las empresas multinacionales están en condiciones de liderar un proceso productivo global, maximizando las oportunidades abiertas por la globalización, los distintos destinos, la diferencia de costes laborales, de regulación, y sin asumir ninguna responsabilidad por las condiciones en las que se desarrollan las actividades productivas o los efectos que éstas puedan tener. Cualquier cuestión que se vincule con las condiciones laborales de un trabajador subcontratado, de una empresa contratista situada en China o de una filial situada en Perú, en principio escapa a la responsabilidad de la casa matriz, porque son empresas diferenciadas y cada una responde de sus actos y en relación con su personal, con lo cual yo puedo aprovechar esas diferencias de localización, esas diferencias de costes, de regulación, sin ser responsable. Bueno, entonces, ¿de esto qué se desprende? Pues que el instrumento que permite a las multinacionales alcanzar ese doble resultado de aprovecharse de las ventajas comparativas sin asumir responsabilidades son las indicadas cadenas mundiales de producción o de valor. Es la red de empresas que crea para conformar sus procesos productivos. Y por eso es que la importancia de las cadenas mundiales de producción no ha dejado de crecer en los últimos años. Es muy difícil saber qué dimensión tienen las cadenas mundiales de producción, porque no son realidades formales como los grupos, ¿no? Son realidades informales, se forman a través de redes con algunos vínculos societarios, pero normalmente a través de vínculos contractuales, que son volátiles, cambiantes, etcétera. Pero, por ejemplo, la OIT estima que estas cadenas concentran el 50% de la producción manufacturera mundial, ocupan el 80% del comercio,
dan lugar al 25% del empleo en los países emergentes, al 20% en los países desarrollados, aunque, por ejemplo, desde la Confederación Sindical Internacional, se estima que la importancia es mayor, que alrededor del 50% de los trabajadores del mundo, de una manera u otra, llevan a cabo actividades vinculadas al desarrollo de procesos productivos asociados a estas cadenas. Entonces, las cadenas mundiales de producción le están cambiando la cara, están cambiando el rostro del empleo en el mundo. Lo que pasa es que lo están cambiando de una manera que podemos calificar de ambivalente o de contradictoria. Y nada lo expresa mejor, yo siempre recurro a este ejemplo, a Laurentino o Ana, que nos oyeron el año pasado, me habrán oído contar esto, ¿no? El programa tan conocido en España, que tuvo su época de gloria hace unos años, Salvados, y realizó dedicó uno de sus ediciones a estudiar los procesos o a presentar los procesos vinculados con la industria textil española, los subcontratistas en el mundo, y estuvo en Camboya, el conductor. Y entonces entrevistó en febrero de 2016 fue esto, se produjo esta entrevista, entrevistó a una trabajadora de una fábrica textil camboyana. Y entonces le preguntó por sus condiciones laborales y esta trabajadora le dijo, bueno, pues trabajo muchas horas, el salario no me alcanza, tengo dificultades para cuidar a mis hijos, etcétera, 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 aspiraría a un salario mejor, a una jornada más adecuada, etcétera. Entonces el presentador le preguntó, bueno, entonces, ¿qué le pedirías al consumidor español? Pensando que le iba a decir esta señora, no compren ustedes esos productos fabricados en Camboya porque están hechos en base a la explotación. ¿Y qué le contestó esta señora? Pues que pedía a los consumidores españoles que compren más productos fabricados en Camboya y no menos, porque ello crearía más oportunidades de trabajo para ella y para las demás mujeres de su país. Claro, y es que esta es la cuestión. Como reconoce la propia OIT, lo reconoció ya en el año 16 en su resolución sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, por un lado, estas cadenas están contribuyendo al crecimiento económico, sobre todo en los países emergentes, y a la creación de empleo en esos países, a que muchas personas salgan de actividades de mera subsistencia y tengan un empleo retribuido. Pero por otro lado, están creando también en esas actividades déficits de trabajo decente importantes, que no solo pueden afectar a condiciones laborales básicas, lo que decía esta señora, que el salario es insuficiente, que la jornada es elevada, que no necesariamente están protegidos frente a los riesgos asociados a su actividad, etcétera, sino que a veces, incluso, lo dice la propia resolución, en estos casos se puede llegar en estas cadenas, en los eslabones más bajos, incluso a la explotación laboral infantil o al trabajo forzoso. No tengo que dar ejemplos, todos podemos remitirnos a alguna experiencia de la cual hemos tenido noticias en los medios de comunicación. Claro, la pregunta es la siguiente, claro, ¿cómo es posible que una forma tan moderna de organización de la producción, porque es fácil de decir, ya, yo produzco en Camboya, oiga, organice esto, organice esa cadena logística, consiga una producción de calidad, desplácela a los centros, haga funcionar todo esto de una manera organizada. Esto es difícil y es muy moderno, requiere mucha tecnología, mucha organización. Bueno, ¿cómo una forma tan moderna de organización de la producción puede estar asociada a condiciones laborales insuficientes o incluso a formas atávicas de explotación que deberían estar fuera, digamos, del mundo moderno, de la economía desarrollada, ¿no? Claro, una posibilidad es decir, no, las multinacionales tienen interés, son perversas por naturaleza, ¿no? Pero a mí no me convence esta explicación, ¿no? No creo que las multinacionales tengan un interés en promover o tolerar el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las formas de explotación contrarias a los derechos fundamentales, entre otras cosas por el riesgo reputacional asociado a la detección de estas prácticas, o sea, el desprestigio que puede suponer, el daño que les puede causar esto a nivel de su valor bursátil, de
del valor de su marca ante los consumidores, etcétera, seguramente es muy superior a el beneficio que éstas pudieran obtener de explotar niños o tener esclavos escondidos en algún país, ¿no? La razón seguramente es otra, y en el fondo más profunda, y tiene que ver con la dinámica, me parece a mí, de hipercompetitividad generada por el proceso de globalización y el modelo de negocio vinculado a esa hipercompetitividad en el que se han instalado las empresas de muchos sectores productivos, que es un modelo que está basado en la exigencia de costes de producción cada vez más reducidos, ajustes de precios cada vez mayores a los contratistas, exigencia de plazos y condiciones de entrega de los productos cada vez más exigentes a los proveedores, el sistema de fast fashion o de pronto moda, como lo llama Inditex, es un sistema donde ya no hay un muestrario de toda la temporada ni de cada mes, es casi de cada semana. Entonces, esto requiere, y los precios son cada vez más ajustados, y esto conduce a que las empresas ajusten a sus proveedores, y esa presión sobre los proveedores es la que los conduce a trasladarla, a su vez, a sus trabajadores, exigiéndole condiciones laborales cada vez más exigentes y cada vez más magras. Y es así como llegamos a un quíntuple resultado, como es bajos salarios, asociados a estándares de calidad exigentes además, porque esto se hace para vender en mercados de países desarrollados o de alto poder adquisitivo, formas precarias de contratación, que se pueden ajustar al alza y a la baja según varíe, oscile la demanda, ampliables o no, según sea necesario, lugares de trabajo inseguros o peligrosos, porque no pueden invertir en seguridad de estas empresas cuando los costes están tan ajustados, y extensas jornadas de trabajo, por supuesto, de carácter permanente, e incluso hostilidad al fenómeno sindical. Claro, ¿qué posibilidad, qué interés, qué posibilidad tiene de negociar un proveedor con un sindicato? Si la multinacional le ajusta al mínimo, la lógica aquí es, tú quieres 10% de aumento, así funciona, ¿eh? ¿Quieres 10% de aumento? Pues tienes que producir 10% más, porque entonces yo voy a poder cobrar 10% más y entonces te lo subo, te puedo subir. Si no, no, porque a mí no me lo van a subir. Entonces, eso conduce a los proveedores a ajustar a sus trabajadores e incluso, en muchos casos, a subcontratar la producción con otros proveedores que están sometidos a una presión igual o mayor, que las trasladan a sus proveedores y así sucesivamente hasta llegar al final de una cadena de subcontrataciones, muchas veces oculta para las multinacionales, hasta el trabajo clandestino, la explotación de los niños o las formas modernas de esclavitud. Claro, esta es una espiral ocasionada por el modelo de negocio y la presión de la propia globalización y el interés de las marcas, que es muy difícil que pueda ser afrontada por la acción normativa de los estados y por la acción normativa del OIT. Claro, la eficacia de las legislaciones nacionales, en primer lugar, se ve claramente despotenciada. La ley nacional debería poner límites a esta espiral a la baja, pero esta forma de organización empresarial limita esa posibilidad de los legisladores nacionales de poder introducir algún suelo o tope. Primero, porque impide a los estados sede de las empresas multinacionales, de las casas matrices, controlar las actividades que desarrollan estas empresas en el extranjero, porque son en principio actividades que están situadas fuera de su territorio y que son desarrolladas además por otras empresas jurídicamente distintas, miembros integrantes del grupo, como muy favorable opción, o incluso contratistas, con contratos puramente mercantiles. Y además, en el caso de la legislación de los países de destino, pues también desalienta esa intervención. ¿Por qué? Por el temor a perder la ventaja comparativa y por tanto que los proyectos, los pedidos se relocalicen en otros países. El legislador de Bangladesh tiene poco interés en subir las condiciones laborales porque teme que los
que entonces los pedidos se vayan a Vietnam. Y el de Vietnam tiene temor de subir las condiciones porque entonces se vuelven a China y así sucesivamente. Sin que las normas internacionales del trabajo emanadas del OIT puedan tampoco impedirlo, porque en el fondo, esto lo dijo Supiot alguna vez, los convenios de la OIT, no ya solo las recomendaciones, son una forma de soft law. Parece extraño eso, ¿no? Pero lo son, ¿en qué sentido? En el sentido en que la aplicación de los convenios de la OIT no es inmediata, sino que depende de la decisión de los estados de ratificarlos. Y por lo tanto no tienen una eficacia directa e inmediata, ni pueden ser hechos valer. Se genera así un triple déficit de gobernanza, ¿no? Que exige la creación, la construcción de fórmulas reguladoras nuevas, que se adapten a esa dimensión transnacional que tiene ahora el proceso de producción. Esa dimensión transnacional en la que se desenvuelven las actividades, de las empresas multinacionales, que trate de poner límites a esa compulsión de mercado que impulsa a estas empresas a obtener el mayor provecho posible de la explotación del trabajo en el mundo, aprovechando las diferencias de regulación. Se trata aquí de tratar de conseguir lo que la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, en su informe del año 19, denominó una garantía laboral universal, o un núcleo básico indisponible de derechos que deberían ser respetados en todo el planeta, los 4 de la Declaración de la OIT del año 98, más derecho a un salario digno y suficiente, a la protección de la seguridad y la salud, al menos, y a la limitación del tiempo de trabajo, que son todos derechos que están consagrados además en los tratados en materia de derechos humanos. Claro, ¿cómo podemos conseguir este resultado? Esto está muy bien decirlo, pero ¿cómo se puede avanzar en esta dirección? Un resultado que no pueden alcanzar las leyes nacionales, que no pueden alcanzar las normas internacionales. ¿Cómo podemos dar pasos en esta dirección? Miren, la respuesta, paradójicamente, está precisamente en el mecanismo que genera el riesgo, en las propias cadenas mundiales de producción. Esto es más o menos como decir que en la propia enfermedad está la vacuna o el remedio, o que en el veneno está el antídoto. En la cadena mundial de producción está el problema y también está la respuesta. Porque hoy la única manera de dar pasos hacia la garantía de un piso, de una base de derechos laborales dentro de las cadenas mundiales de producción, 50% de la clase trabajadora mundial, según los sindicatos, el sindicato internacional, o 20 y 25, pero ya es muy significativo, son millones de trabajadores, es tratando de convertir esas cadenas de producción simultáneamente, son cadenas de producción, también convertirlas simultáneamente en cadenas mundiales de control o incluso en cadenas mundiales de mejora de las condiciones laborales. ¿De qué manera? Tratando de servirse de la capacidad de influencia que tienen las casas matrices de las empresas multinacionales sobre las filiales y las empresas colaboradoras o contratistas que participan en esas cadenas, de la capacidad de influencia, del poder de control que tiene la empresa multinacional debido al gobierno que ejerce sobre esas cadenas. Ese poder que permite a la multinacional gobernar el proceso global de producción y hacer que todo funcione coordinadamente para producir un bien, para elaborar una serie de bienes y satisfacer una demanda a nivel mundial, puede ser utilizado o debe ser utilizado también con esta finalidad. Las multinacionales pueden crear un campo de regulación autónomo capaz de imponer una serie de derechos por esta vía si deciden convertir una serie de estándares básicos de trabajo en reglas de obligado cumplimiento. Así como se imponen estándares de actuación vinculados a calidades, a procesos, imponer estándares de respeto de derechos laborales a sus filiales y socios comerciales. Es más, así ya está sucediendo en la práctica, dado el interés de las multinacionales de no verse envueltas en escándalos. No hay hoy ninguna multinacional, ninguna, 100%, que contrate a ciegas a sus proveedores. Ninguna multinacional que contrate a ciegas a sus socios comerciales.
todas las multinacionales tienen algún tipo de compromiso de respeto de estándares sociales y además estándares medioambientales en sus cadenas de suministro. Se trate, lo más básico, de su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, donde están los 4 derechos laborales fundamentales, de una declaración de respeto de una base de derechos, al menos los proclamados por la OIT, de un código de conducta articulado a exigible y que hacen firmar o comprometen a respetar a sus proveedores y contratistas, o incluso en más de 200 casos, sobre todo de empresas europeas, cuenta con un acuerdo marco global pactado con una federación sindical internacional y en el caso de 4 multinacionales españolas de la moda con los sindicatos, con las federaciones de industria, de UGT y comisiones obreras, por las cuales se trata de garantizar una base de derechos en las cadenas mundiales de producción de las empresas. Y todas las empresas tienen algún tipo de supervisión sobre sus proveedores y contratistas. Un tipo de supervisión que busca comprobar in situ, a través de visitas además, a las fábricas por auditores especializados de la propia empresa, de empresas contratadas al efecto, etcétera, busca comprobar de que esas empresas se adaptan razonablemente a esos estándares. Entonces, esto ya viene funcionando, ya viene pasando. Claro, dirán ustedes, bueno, profesor Sanguinetti, pero sin embargo se siguen produciendo vulneraciones, sin embargo las condiciones de trabajo no han mejorado, y es verdad, los estudios empíricos disponibles constatan que existe una clara desproporción entre esos esfuerzos de las empresas multinacionales, los recursos que se gastan, el dinero que se gastan las empresas en vigilar a sus proveedores, en tratar de aplicar esos compromisos y los resultados alcanzados. Porque los resultados en el fondo son modestos, incluso decepcionantes, salvo en lo relativo a las condiciones laborales más sensibles. La seguridad de esto ha mejorado, sobre todo después de Rana Plaza. O la eliminación de los abusos más condenables, el trabajo infantil es bastante más difícil que ahora se produzca, el trabajo forzoso en las cadenas de producción se puede producir muy raramente, hay un gran cuidado. Pero más allá de eso, las condiciones no mejoran. La libertad sindical y la negociación colectiva no avanzan en las cadenas de producción, las jornadas son interminables. Yo he presenciado testimonios, en una investigación que hice en el campo en el Perú, después de pedidos de Inditex, la empresa llegaba y ponía una cadena
¿Qué pasó con la sesión? Contribuir a la mejora, y cuanto mejor estén hechas, más de los estándares sociales en las cadenas de suministro, pero no ofrecen una respuesta integral al problema, a los desafíos laborales que generan las cadenas mundiales de producción. ¿Qué hacer a partir de aquí? Claro, una posibilidad de decir esto no vale para nada. Pero yo creo que esta no es la solución, ni este es el camino por el que se ha optado, porque estos mecanismos tienen una capacidad de impacto transnacional a través del poder de la empresa multinacional de imponer estándares que no lo tiene ningún otro instrumento. No lo tienen los convenios de la OIT, ni lo tienen las leyes nacionales, ni lo tiene ningún instrumento adicional. Entonces, no se trata de desechar esos instrumentos, porque no hay nada que nos permita, salvo la voluntad de Inditex, por ejemplo, que una condición de trabajo se pueda cumplir en los 50 países y en las 7.000 fábricas con casi 2 millones de trabajadores que pueden vinculados a sus procesos mundiales de producción. No hay ningún otro sujeto que pueda hacer. Entonces, no se trata de decir esto no vale para nada, sobre todo si no tenemos nada mejor. De lo que se trata es de otra cosa, de ver estos mecanismos dentro de un enfoque más amplio, que permita de algún modo, en primer lugar, normalizar su diseño, someterlo a unos estándares de calidad determinados que permita suplir sus deficiencias y además tratar de crear instrumentos que permitan que las empresas avancen hacia un mayor compromiso con los costos superiores que supone la garantía del trabajo decente en las cadenas mundiales de producción. Porque el trabajo decente es justo, pero no es gratis, es caro, supone elevaciones de precio. Bueno, ¿cómo avanzar pues en esta dirección? Un mejor diseño, más compromiso con los costes del trabajo decente, para convertir las cadenas mundiales de producción de verdad, de una manera eficaz, en espacios de garantía de los derechos laborales. Bueno, no hay una respuesta única, pero empieza a construirse la respuesta. Incluso está el proceso ya está razonablemente avanzado. Y se basa en la combinación de una doble estrategia. Una combinación o una doble estrategia de combinación, o incluso los colegas franceses hablan, que son tan elegantes, de hibridación. Bueno, combinación o hibridación, en primer lugar, de esferas de intervención. Combinar la esfera de intervención laboral con la esfera de intervención económica. No como hasta ahora, que estos mecanismos son solo laborales. Y en segundo lugar, de hibridación o combinación de instrumentos reguladores. Combinar estos instrumentos reguladores privados, que conocemos y cuyos límites les he podido presentar rápidamente, con instrumentos públicos, para tratar de conseguir un resultado que sea más satisfactorio en términos de eficacia. Primer espacio de intervención, hibridación de esferas de intervención laboral, de las esferas de intervención laboral y económica. ¿De qué se trata? De conseguir un mayor compromiso de las empresas multinacionales con los estándares laborales, cuyo cumplimiento exigen. ¿Cómo? Exigiéndoles la inclusión de cláusulas o compromisos
que aseguren no solo un control más estricto, que por supuesto, sino relaciones comerciales más estables y precios que garanticen la viabilidad económica de las condiciones laborales que exigen a sus proveedores. No puede ser que yo exija a los proveedores unas condiciones laborales y libertad sindical y negociación colectiva y luego ajuste los precios a un límite que no permita a esos proveedores cumplir. Creo que hay pocas muestras de hipocresía mayores que esa, evidentemente, ¿no? Y esto es posible que se haga, esto es posible que se haga por las vías que vamos a ver luego y porque además propiciar el trabajo, abogar por el trabajo decente, pero tomando decisiones económicas que lo hagan inviable, no es una estrategia de negocio sostenible, porque tarde o temprano va a dar lugar a este tipo de vulneraciones. Tarde o temprano te va a terminar por estallar en la cara, como de vez en tarde o temprano pasa. Y constantemente están las grandes multinacionales, por ejemplo el sector de la moda, tratando de explicar incumplimientos, diciendo que no tenían nada que ver, y efectivamente no sabían de esos incumplimientos, pero han creado las condiciones, con lo cual de algún modo son responsables, porque han creado el riesgo a través de su cadena y de las condiciones para la generación de esa situación que finalmente conduce a la vulneración. Esta es la primera estrategia. Vincular lo económico con lo laboral. Y la segunda es vincular lo privado con lo público. Una interacción entre estas normas privadas, si es que podemos hablar de normas o instrumentos, y las normas públicas, tratando de generar sinergias entre ellos, dar lugar a una teoría integrada de la regulación, hablará alguna autora, dentro de la cual se combinen medidas reguladoras públicas y privadas, se acumulen entre sí de manera que contrarresten sus debilidades, se fortalezcan, los mecanismos privados se integren en sistemas públicos de regulación, dar lugar, cito nuevamente a los amigos franceses, a fórmulas híbridas de gobernanza o de corregulación público-privada. Vamos a ver cómo. También estas estrategias están ya en camino. Todo esto era impensable, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en estos temas, incluso cuando vine por primera vez a este título, ¿no? Bueno, el diseño de los instrumentos privados, por ejemplo, ¿no? Empezamos a encontrar ejemplos muy importantes de mejora del control y de promoción de la sostenibilidad económica incluso, ¿no? De las cadenas de valor y de los derechos, ¿no? El primer ejemplo de mejora del control es un ejemplo español, ¿no? Tiene que ver con el acuerdo marco global suscrito por Inditex primero con la Federación Mundial de Trabajadores Textiles y del Calzado y después con Inditex. Primera versión del año 2007, el pionero, el primer acuerdo marco para la garantía del trabajo en las cadenas mundiales de producción. Los acuerdos marcos eran para los grupos normalmente, que se renovó en el 2014 y en el año 2009, que es un acuerdo para la garantía de los derechos que están en el Código de Conducta en la cadena de valor, sirviéndose del sindicato como aliado. La idea es que buscar la implicación de los trabajadores, ellos son los que saben lo que está pasando verdaderamente, los trabajadores de la cadena de valor, no tanto a través de sistemas de denuncias o quejas, que no funcionan porque los trabajadores tienen miedo, por más anónimos que se declaren, sino comprometiendo la colaboración de los sindicatos del país del contratista y su contacto con los trabajadores, promoviéndolos y favoreciendo su coordinación con un sindicato internacional. Lo cual permite que las multinacionales conozcan las violaciones que se les ocultan, ¿no? Un modelo que ha generado desde Inditex, este modelo luego se ha proyectado a otras multinacionales europeas y españolas, también está en Mango, también está en Tendam, se acaba de firmar este mes, o está en el Corte Inglés, en este caso con 21 sectores, no solo el textil. Se crean una serie de derechos instrumentales para favorecer este control, ¿no? En concreto, 3 importantes, ¿no? Primero, transparencia. La multinacional se compromete en todos estos casos a transferir al sindicato y a sus afiliados información sobre quiénes son sus proveedores, dónde están sus fábricas, cuáles son los resultados de sus auditorías. En segundo lugar, derecho a visitar esos centros mediante programas de visitas para vigilar el cumplimiento de los derechos laborales y en tercer lugar, intercambio de información para la
atención conjunta de las denuncias y la búsqueda conjunta de soluciones. Este es un modelo interesante, importante, pero que tiene límites. Tiene límites porque solo tiene que ver con el control. No atiende al tema de la sostenibilidad. Y por tanto, los cambios conseguidos en muchos casos han sido no sostenibles o incluso efímeros a medio largo plazo. Mejor ejemplo, el de Inditex, el caso que estudié yo en el Perú, el caso Topitop del año 2009, que yo lo estudié en el año 2013 con entrevistas a trabajadores, etcétera, un método más de la sociología y al gerente de recursos humanos que aplicó esto, etcétera, ¿no? Ahí descubrí lo de las cadenas, todo eso. ¿Y qué me contaron? Que esto, cuando Inditex llegó la misión y llegaron a un acuerdo con la empresa, llegó una misión de Inditex con la Federación Textil, los sindicatos locales llegaron a un acuerdo, fueron readmitidos 200 trabajadores, cuyos contratos no habían sido prorrogados. Pero claro, ¿qué pasó después? Inditex dijo, no, el Perú es muy problemático y se marchó. Se marchó del Perú y lo dejó. Menos mal que entonces Topitoc empezó a producir para otras marcas y entonces los trabajadores que ya sabían empezaron a denunciar a las marcas y por ahí siguieron, ¿no? Pero Inditex se marchó, esto no puede ser, claro. Esto no es una forma sostenible. Tenemos que garantizar la sostenibilidad de las condiciones laborales. Y este modelo, esto va en contra del modelo de negocio, es un iluso, profesor Sanguinetti. Y efectivamente, así era hasta el año 2013, donde ocurre la tragedia de Rana Plaza. Y un edificio donde había empresas que producían el sector textil para marcas mundiales, incluidas europeas y españolas, que en un edificio donde había de pisos, donde estaban los telares que vibraba de marcas de la moda, que había sido auditado y que ni cumplía con todos los requisitos, se derrumbó y se incendió y murieron 1.100 trabajadores, principalmente mujeres, ¿no? Ahí es cuando todo cambia. Esto es el que marca un antes y un después. Todo lo que voy a contar a continuación nace del sacrificio de estas 1.100 trabajadoras, porque aquí se rompe el modelo de a mí me da igual, yo exijo, pero no garantizo la viabilidad económica, ¿no? Entonces, poco tiempo después de la tragedia, se firma un acuerdo sobre prevención de incendios y seguridad en la construcción en Bangladesh. Lo firman 39 multinacionales europeas más 3 federaciones sindicales. Al final se adhieren hasta 200 multinacionales. Las norteamericanas optan por un acuerdo distinto. En fin, esto es complejo. Pero la gracia de esto, o la novedad, las novedades son dos y muy importantes. Primero, por primera vez es un acuerdo que no es defensivo, no es se prohíbe vulnerar la libertad sindical, se prohíbe. No, este es un acuerdo de mejora. Hay que mejorar la seguridad de las condiciones laborales en la industria, vinculada a la producción textil y de la moda, en primer lugar. En segundo lugar, este acuerdo incluye cláusulas que por primera vez regulan las prácticas de compra de las empresas firmantes para garantizar la viabilidad económica de lo pactado. O sea, yo no le puedo exigir unas mejoras en las condiciones laborales a través de un sistema que financian las empresas de vigilancia, y ese sistema de vigilancia que es como una inspección de trabajo que no había en Bangladesh, pero privada, de las empresas, con apoyo de la OIT, etcétera, y le voy a decir, usted tiene que hacer estas mejoras, ¿cómo le voy a exigir eso si luego no le voy a comprar? Tendré que garantizarle yo algo, ¿no? Entonces, el acuerdo incluye el compromiso de las empresas de negociar condiciones comerciales que hagan viables económicamente esas mejoras en los centros de trabajo y además que mantengan los volúmenes de pedidos anteriores, que no caigan los volúmenes de pedidos, que los proveedores tengan al menos los pedidos que tenían antes. Y esto ha funcionado razonablemente así. Luego ha tenido una historia compleja que no es el caso contar, pero el último paso viene dado por la firma de un acuerdo global del sector textil, el primer acuerdo multilateral e internacional por el cual se trata de extender el modelo de Bangladesh progresivamente a otros países, este sistema de garantía de la seguridad y la salud, pero aumentándolo a la garantía de los derechos laborales y a la puesta en marcha de procesos de diligencia debida para la garantía de los derechos humanos en las cadenas de producción. Cosa que se ha acelerado más todavía en la pandemia, que ha mostrado las debilidades de exigir sin dar, ¿no? Bien,
Eh, Estoy tratando de ir rápido para no pasarme de la hora. No sé cuánto tiempo voy ya, pero espero no Cerca de la hora. cerca de la hora. Vamos con los mecanismos públicos, porque de manera paralela se han ido construyendo mecanismos o instrumentos de carácter público que tratan de convertir esa noción de responsabilidad social que era una noción voluntaria a partir de la cual las empresas de manera casi altruista garantizaban el respeto de los derechos laborales en una noción dura, una noción con densidad normativa. Han surgido un conjunto de instrumentos que buscan desarrollar los alcances de la noción de responsabilidad social, que era de uso libre, para convertirlo en una noción de mayor nivel de exigibilidad, sirviéndose de dos herramientas. Por un lado, la noción de diligencia debida, que ha sido importada del derecho mercantil, a través de la cual, mediante instrumentos públicos, se busca promover o exigir a estas empresas que pongan en marcha todas las medidas necesarias para prevenir o evitar daños en los derechos humanos en general, incluidos los derechos laborales. Y por otro lado, la noción de esfera de influencia, que lo que hace es delimitar el radio de acción de esa obligación de diligencia debida, proyectando la puesta en marcha de esos procesos hacia las redes mundiales de proveedores y contratistas, que son la esfera de influencia de estas empresas. Esto arranca con los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas del año 2011, cuyo diseño se traslada con un éxito impresionante, con una velocidad impresionante. Primero, el mismo año, a las líneas directrices de la OCDE para las empresas y los derechos humanos, y luego, en el año 17, a la declaración tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social. Claro, estas nociones, la de diligencia debida y la de esfera de influencia, lo que buscan es apelar al poder de actuación de las propias empresas sobre sus cadenas de valor, con el fin de convertir ese poder en una herramienta para asegurar el respeto de los derechos humanos. O sea que aquí lo que hay es un consenso internacional en torno a la aptitud de esa estrategia de convertir el poder privado de las multinacionales en el instrumento, en la herramienta fundamental para garantizar los derechos laborales y los derechos humanos en el espacio global. Esa estrategia se convierte ahora en la herramienta. Para eso se sirven de la noción de diligencia debida, como les he dicho, que remite a un deber de prudencia, que conduce a que las empresas deban adoptar todas las medidas apropiadas para lograr el objetivo de evitar impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de producción, para lo cual deben construir procesos que busquen un cuádruple objetivo: identificar, prevenir, mitigar y responder de los efectos adversos que sus actividades puedan tener sobre los derechos humanos. Esto tiene, pues, luego, hay una construcción en 5 fases de estos procesos, donde la idea es que la empresa no tanto repare los daños, por supuesto, si causa daños, que los repare naturalmente, que indemnice, pero sobre todo que la empresa vaya más allá, se anticipe a esos daños y busque valorar preventivamente la posibilidad de su materialización y busque eliminarlos. Y además, no solo en su ámbito directo digamos, de ella misma o las empresas que forman parte de su grupo multinacional, sino en toda su cadena de producción, en toda su red de contratistas y proveedores sobre los cuales la empresa está en condiciones de ejercer su influencia. Debo señalar también, y ya voy acercándome hacia el final, que los principios rectores, las líneas directrices de la OCDE, la declaración de la OIT, no son normas vinculantes.
pero sin embargo crean una base, una serie de principios que sí pueden ser tomados, que sí pueden ser recogidos por normas vinculantes de los países sede, de las empresas multinacionales, para construir, para adoptar regulaciones que o bien promuevan o bien impongan a las empresas el deber de respetar esos principios que buscan promover los principios rectores. Y esto es lo que también ha venido pasando. El éxito internacional de los principios rectores se ha replicado a escala nacional. Primero en la Unión Europea. La Unión Europea rápidamente entró en este proceso, ya en el año 14 con la directiva a través de la cual estableció que en los informes anuales de gestión que todas las empresas consideradas de interés público debían llevar a cabo, en esos informes debía incluirse un informe específico sobre el impacto social de sus actividades y los riesgos generados, que incluye una descripción de las políticas y procedimientos de diligencia debida aplicables a sus cadenas de suministro, con el fin de detectar, prevenir y atenuar los efectos adversos existentes o potenciales dentro de sus actividades. Ya creó un deber de información sobre esta cuestión la Unión Europea en el año 14, como primera medida. Y además, esto no estuvo reñido con la imposición incluso de una obligación de poner en marcha procesos de diligencia debida en sectores de especial riesgo, mediante reglamentos, en concreto en los sectores de la comercialización de maderas y de comercialización de ciertos minerales provenientes de zonas de conflicto. Entonces, de línea promocional y a la vez obligación, pero en sectores específicos. La línea promocional luego se impondrá a nivel de leyes nacionales con la ley de transparencia en las cadenas de suministro aprobada en California en el año 2010 o la ley británica de esclavitud moderna del año 15, que crean también deberes de información o transparencia vinculados a este tipo de actividades. Deberes que de algún modo detrás de los cuales está, deberes de información detrás de los cuales está esta preocupación porque las empresas pongan en marcha estos procesos, pero dentro de los cuales las empresas no se atreven, los países no se atreven todavía a imponer este deber, sino que simplemente dice, usted deberá informar de lo que está haciendo. Y yo espero que usted lo esté haciendo y que además, si no lo hace, esto le ocasione un daño reputacional, no va más allá de eso. Hasta llegar a la ley francesa del deber de vigilancia del año 17, donde ya crea, esta es la traducción francesa de la diligencia debida, un deber de vigilancia de aplicación extraterritorial exigible a todas las sociedades con sede en Francia que den empleo entre ellas y sus filiales a 5.000 trabajadores en Francia o a 10.000 trabajadores entre el territorio francés y el extranjero. Ley del deber de vigilancia que crea un deber de vigilancia que se concrete en la elaboración de un plan de vigilancia, que está escueta pero claramente definido por la propia ley, que incluye pues la elaboración de un mapa de riesgos relacionados con los derechos humanos, la seguridad de la salud, Bangladesh y el medio ambiente, procedimientos de evaluación periódica de esos riesgos, no solo en sus filiales, sino en todas las empresas colaboradoras con las que las empresas mantengan una relación comercial estable, un sistema de alerta y denuncia pactado con los sindicatos representativos, modelo Inditex, y por último, un dispositivo de seguimiento de las medidas y evaluación y rendición de cuentas de sus resultados. Entonces, aquí ya esos mecanismos voluntarios, y eso pasaba en los sectores de riesgo en la Unión Europea, se convierten en obligatorios. Y además, en el caso francés, vienen acompañados de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, que hay que ver cómo funciona, pero que está previsto, que obliga a estas empresas a resarcir el daño que el respeto del deber de vigilancia habría permitido evitar. Un deber que puede ser accionado por cualquier persona interesada. Aquí hay un salto cualitativo, ¿no?, respecto de lo anterior, que luego ha sido seguido
por otras normas europeas, como la Ley de Diligencia Debida en materia de trabajo infantil de los Países Bajos del año 19, que está a punto de entrar en vigor. Esta ley tiene un periodo de vacatio legis alto, o la Ley de Diligencia Debida en las cadenas de valor, aprobada en julio del año pasado en Alemania, que también está por entrar en vigor, que están en esta lógica, aunque no crean supuestos de responsabilidad. Por último, este es un camino por el que ha decidido también transitar la propia Unión Europea, que ya en el 29 de abril de 2020, no bien iniciada la pandemia, dio a conocer a través del comisario de Justicia su decisión o su intención, la intención de la Comisión, de poner en marcha una iniciativa legislativa al ver que las medidas de mera transparencia de información no habían funcionado, una iniciativa legislativa dirigida a regular las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente exigibles a las empresas que operen en el seno de la Unión Europea. O sea, la idea es aquí transformar el estándar de diligencia debida impulsada por los principios rectores de las Naciones Unidas en una obligación para todas las grandes empresas que operen en el ámbito de la Unión Europea. Ahora mismo esta iniciativa está en proceso de elaboración y se están posponiendo. Estaba por salir en octubre pasado, luego a fin de año, se supone que va a salir en marzo. Todavía no sale. ¿Qué tenemos entre tanto? Una propuesta, unas recomendaciones del Parlamento Europeo, que contienen en realidad un proyecto, una propuesta de directiva con propuestas muy interesantes. Sobre todo una, incluir en el ámbito de aplicación de esta directiva a las grandes empresas y a las pequeñas y medianas empresas de los sectores de alto riesgo que operen en el mercado interior, sean o no europeas, también una empresa americana, también una empresa china. Todas las cuales tienen que establecer una estrategia de diligencia debida dirigida a evitar o prevenir los efectos adversos potenciales o reales sobre los derechos humanos, incluidos los laborales, en toda su cadena de valor, con mecanismos de participación para las partes interesadas, incluidos los sindicatos, con previsión de sistemas de sanciones administrativas, mecanismos de reclamación e incluso una fórmula de responsabilidad civil. Aunque en la interpretación, por lo menos que yo he hecho de la propuesta de directiva, de momento es una fórmula prevista sobre todo para el interior de los grupos o las empresas sobre las que se ejerce el control, no proyectada hacia la cadena de valor, pero al fin y al cabo está ya un supuesto de responsabilidad prevista. Y esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque esta directiva, dado su ámbito de aplicación, tiene un efecto multiplicador. Eso va a ser una norma global. ¿Por qué? Porque cualquier empresa de cualquier país del mundo va a tener que adaptar su cadena de valor a estos estándares si quiere producir para el mayor mercado mundial que existe y el de mayor capacidad adquisitiva, el mayor mercado que existe en el mundo, como la Unión Europea. Para poder operar va a tener que adaptarse a estos estándares. Y esto lo va a conducir seguramente a cambiar sus cadenas de producción. Y además, con la dificultad de decir, bueno, yo las cambio para Europa, pero sigo yo sin cumplir estos estándares para... Esto es lo que le pasó a Google. O sea, Google tiene que cumplir el reglamento de protección de datos. No va a cumplirlo para Europa, pero no para Estados Unidos. Entonces, la Unión Europea es un regulador global. Y ese es el as en la manga en la globalización que tiene la Unión Europea, y esto puede funcionar. Bueno, y en eso estamos. Hay también un proyecto de tratado en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que va avanzando, que crearía un estándar que luego los estados tendrían que ratificar, que está también en esta línea. Y entonces termino ahora sí, querido amigo, las piezas pues terminan o empiezan a alinearse en torno a la posibilidad de construir un derecho transnacional del trabajo o una regulación laboral de ámbito transnacional, de base híbrida y de regulación multinivel, que es fruto de la convicción social, política e incluso empresarial en torno a la necesidad de una globalización jurídica
que acompaña a la globalización económica. Este es un consenso cada vez más amplio. ¿Qué está por definirse? Si para avanzar en esta dirección bastan las medidas promocionales, cada vez está más claro que no, o es posible o es necesario avanzar en la vía abierta de la ley, por la ley francesa, de la creación de deberes, línea en la que está en la Unión Europea, esa vía está la Unión Europea, esa vía se va a fortalecer profundamente de aprobarse la directiva con diligencia de vida obligatoria, eso no está en debate. Lo que está en debate es la cantidad de las obligaciones y, claro, lo que hay que definir también, y es lo que se está peleando en el seno de la Unión Europea, porque la ley francesa incluye un modelo, la ley alemana otra, es si vamos a crear un supuesto vinculante de responsabilidad civil extracontractual de las empresas multinacionales por los daños que puedan ocasionarse a los derechos fundamentales en sus cadenas de valor, no solo al interior de los grupos. Yo estoy convencido de que esto es necesario para que verdaderamente exista una preocupación plena de las empresas por asegurar condiciones de trabajo decente en sus cadenas de valor. Aún estamos por ver cómo va a salir la directiva, pero incluso si no se alcanzase este resultado, es muy posible que lo veamos en el futuro. Muchas cosas que eran impensables hace no muchos años han pasado y van a pasar en el futuro, y si nos seguimos cuidando, espero que estemos en condiciones de verlas todos. Muchísimas gracias, queridos amigos. No sé si me he extendido demasiado, pero estoy muy contento de compartir este apasionante, por lo menos para mí, mundo, y espero que para ustedes en este momento, mundo de la construcción de un nuevo derecho transnacional del trabajo para las cadenas de valor. Muchas gracias por tu brillante, yo diría que incluso polémica intervención, o que se abre a la polémica. En cualquier caso, creo que es el momento de saber si existe alguna pregunta entre el público. ¿Quiere alguien suscitar una cuestión? ¿Perdón? Sí. Buenas tardes. Profesor Buchero. Yo tuve ocasión de escuchar y intervenir también en una promoción que hizo online hace unos cuantos meses desde la Universidad de Salamanca, y no sé si me recuerda. Sí, claro. María Eugenia Hernández, que yo he hecho una tesis precisamente sobre estos temas. Y quería aprovechar para preguntarle, porque me interesa mucho el POI, me gustaría presentar una comunicación para el seminario. Ah, qué bien, qué bien. Ahora haré entonces el speech publicitario. Exacto. Perdón. Entonces quería saber si ha habido algo, si de Costa se ha habido algo respecto a la ley francesa, si se ha planteado algún tipo, por la parte de la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad civil extracontractual, utilizando el incumplimiento de la ley, si hay alguna demanda, si hay algo, se ha planteado algo. Me gustaría saber si de Costa, si utilizamos la ley, hay algo más. Yo no tengo noticias de que se haya llegado a ningún tipo de pronunciamiento judicial sobre esta cuestión todavía. O sea, todavía el debate que se está produciendo. Claro. Claro, ha habido ONGs que rápidamente han presentado demandas, sobre todo vinculadas no tanto con daños, sino con insuficiencias de planes. Insuficiencia de los planes de vigilancia, y ha habido resoluciones vinculadas con la competencia, con el alcance del deber, pero sobre la responsabilidad civil no. Es muy problemático, porque esto, claro, la ley francesa salió adelante, fue casi un milagro, ¿eh? Fue casi un milagro que saliese, porque el primer ministro francés se comprometió a apoyarla, pero salió de mediada. Entonces, en materia de responsabilidad civil, no incluye una inversión de la carga de la prueba. Entonces, es necesario demostrar, ¿no? Bueno, todo el asunto que hay, como decía, es la polémica de luchar contra las grandes multinacionales, contra los intereses reales y claros, siempre toda la intención y
imagino que guiarse, porque obviamente no se les puede dar todo, son pequeños pasos, pero bueno, desde los principios que fue desde el año 2013 el camino recorrido, estoy completamente de acuerdo. Desde que yo cerré en el 2017 la tesis ha habido un avance y bueno, estamos en una futura directiva, espero que salga, creo que bueno, eso de verdad era impensable. Lo creía que era utópica y ahora estoy muy contenta de ver cómo se va avanzando. Yo tengo la sensación de que esto es más o menos como lo que decía Manuel Castel en relación, que nuestro antiguo ministro, ¿no? Sí, sí, Manuel, sí, ¿no? sí. De universidades. Las empresas en red. Sobre Sí, las empresas en red. decía que él iba estudiando el fenómeno de, de la sociedad red y de las empresas en red y la globalización a una velocidad, pero el fenómeno evolucionaba tan rápido que no era capaz de seguir su evolución. A mí me pasa lo mismo. Claro, esto es porque esto va tan rápido que usted me pregunta, ¿y qué ha pasado en Francia con la ley? Pues, es que no tengo información, es que en Alemania se ha aprobado una ley, ¿qué dice en la ley? Pero es que en Noruega, es que hemos aprobado el acuerdo de Tendam. ¿Sí? Claro. Es que en Noruega han aprobado otra ley, es que se acaba de aprobar el acuerdo marco de Tendam, es que esto va a una velocidad que no conseguimos seguirlo, sobre todo si pretendemos tener una presencia digna, no solo en este tema, ¿no? Porque hay colegas que digan, sino estar también con la reforma laboral, pero porque el fenómeno está vivo, el fenómeno está vivo y va para adelante. ¿A dónde nos va a llevar? No sabemos. Y si va a dar resultados maravillosos, no lo podemos saber del todo, pero desde luego resultados bastante superiores a los que daría ningún tipo de intervención o simplemente seguir aprobando convenios en el ámbito de la OIT y tener la esperanza de que los estados los ratifiquen y exijan su aplicación, ¿no? Entonces es un fenómeno vivo que va para adelante. Yo ya en lo último que escribí, que fue la ponencia para el Congreso de Lima, el Congreso Mundial sobre este tema, ya incluso, porque esto lo presentamos primero en Salamanca, en el Congreso, ahí yo decía, no sabemos si vamos a llegar a esto va a depender de la experimentación. 2 años después, en la otra ponencia del Congreso de Lima, ya decía yo que llegaremos a esto. O sea, yo tengo la convicción de que llegaremos a una regulación transnacional. Lo que tenemos que ver es con qué alcances y si va a ser suficiente. Pero me parece que es un fenómeno que va para adelante y que la pandemia lo ha fortalecido, ha puesto más sobre el tapete, si cabe, la necesidad de cadenas de producción resilientes, como se dice ahora, fuertes, sostenibles, económicamente y socialmente. Y muchos de los compromisos que se han empezado a poner en marcha durante la pandemia están en la línea de Bangladesh, en la línea esa de que la empresa no puede exigir condiciones si no le garantiza estabilidad a los proveedores, unos precios mínimos, etcétera. Entonces, eso va entrando poco a poco en la conciencia de las empresas. Lo que pasa es que las empresas estarán más felices, como es lógico, con la regulación voluntaria, porque es lógico. También si nosotros pudiéramos hacer lo que nos dé la gana en las carreteras, pero salvo nosotros, pero no los demás, también estaríamos más cómodos, pero en fin. Laurentino. Bueno, enhorabuena por la conferencia. Sí que es cierto que todo va muy rápido. Sin embargo, las directivas se retrasan. Quiero decir, una resolución del Parlamento de marzo de 2021 que contiene una propuesta de directiva. Entonces, mi pregunta es, no sé si cree quién está retrasando, qué intereses están retrasando que salga adelante una directiva que prácticamente estaba ya primero en septiembre, luego en noviembre, luego en diciembre incluso, y ahora se dice que en marzo. Entonces, es buena la idea de cambiar para todos. Es decir, esta directiva también. Pero de sectores de riesgo le llaman, no lo dice, el Parlamento Europeo no dice qué son esos sectores de riesgo, ¿no? Porque es que la directiva de vida se afecta incluso a esas pequeñas empresas, pequeñas, pero hablamos de 50 trabajadores y siempre se dicen en bolsa, pero quiero decir que estamos llegando hasta momentos que el control ya hay unas cadenas de producción muy pequeñas. Por ejemplo, la política agraria comunitaria, la PAC, está decir que si se incumple las formas de
grandes cadenas multinacionales nos estamos empezando por las empresas. Porque eso ya existe. Eso ya existe. Claro, ahí hay dos respuestas a qué está retrasando. Lo que yo creo que debe estar pasando y lo que me han contado que está pasando, ¿no? Lo que yo barrunto que está pasando es que hay una contraposición de modelos, ¿no? Entre el modelo de más implicación y responsabilidad civil de la ley francesa y el modelo sin responsabilidad civil y con solamente responsabilidad administrativa de la ley alemana. Eso es lo que yo barrunto. Pero lo que me ha llegado a través de colegas es que también está, no sé si sumado a esto, pero podría ser, detrás un organismo, no recuerdo ahora el nombre, creado en el seno de la comisión, que tiene por objeto acabar con las trabas burocráticas y favorecer una cierta desregulación que favorezca la competitividad de las empresas europeas. Y entonces todas estas exigencias, todos estos requisitos vinculados a la gobernanza de la cadena de valor son vistos por este organismo con malos ojos y se plantean objeciones importantes y esto está generando también problemas. Y parece que es un poco de las dos cosas, no sabría decirles, a ver si en marzo esto ya va para adelante, pero en todo caso no están los ingleses de por medio, esto lo haría distinto, y es curioso, porque eso se lo comentaba yo con una colega en un seminario que hicimos, en el caso de los ingleses es especialmente frustrante la cosa, porque ellos no van a poder influir en la norma, porque entonces el debate sería Francia y Alemania versus Inglaterra, ¿no? Más bien para tratar de por lo menos que fuera obligatoria. Aquí tenemos claro que esto va a ser obligatorio. El tema es hasta qué punto, cuáles son las sanciones, parece, ¿no? Y las cargas burocráticas. Pero que los ingleses, como tienen su primer mercado en Europa, van a tener que cumplir todas estas normas, sus empresas, sin poder influir en su formulación. Chúpate esa. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, claro. Venga, Elías, dilo. Yo ya sé que tú no eres muy partidario de quienes están en esta posición e intervengan, pero voy a hacer una proclamación de mi escepticismo. Primera cuestión. En la Asociación de Libre Comercio nunca ha podido penetrar lo que se ha dado en denominar cláusula social. Jamás. Sobre esto tengo ya algo escrito en algún momento. Y la cláusula social, como una medida que afecta a muchas de las cuestiones que tú has planteado, sería el elemento determinante de limitar esas circunstancias que se producen sangrantes en las empresas, fundamentalmente del círculo asiático. Segunda cuestión sobre el escepticismo. El concepto de diligencia debida es un concepto jurídicamente complicado y que se necesitaría aplicar en todos los territorios en los que a los que nos estamos refiriendo. Y otra serie de cuestiones, como son los que afectan a la responsabilidad extracontractual, realmente no es una cuestión absolutamente innovadora. Prescindiendo de otro hecho, y es que estamos refiriéndonos en estos casos al círculo de la Unión Europea. Con lo cual, los otros espacios referidos a la actuación de las empresas multinacionales en su cadena, etcétera, 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 son manifestaciones en última instancia de otro concepto, responsabilidad social corporativa, cuyos elementos de fragilidad los constatamos en el ámbito internacional, pero también los constatamos en España. Existen grandes bancos que han suscrito, españoles, que han suscrito todo lo referido a la responsabilidad social corporativa. ¿Y qué? Nada. No sé si con ello firmo mi planteamiento escepticismo,
de escepticismo, que por otra parte forma parte de mi persona, por otro lado forma parte de mi personalidad. Bueno, muchas gracias, Elías. Elías se refiere a que en su intervención de Salamanca hubo debate también, y yo dije, yo no voy a intervenir en este debate de la mesa, y no soy partidario, pero estoy encantado, por supuesto, de dialogar. Antes de que se metiera conmigo. ¿Quién? Tú No, me yo no me voy a dijeras, oye, meter para contigo. que me dijeras, como tenemos confianza, me podrías haberte, oye, ¿tú para qué intervienes? Que tú estás ahí de... Que no, que al contrario, pero es que estas cuestiones hay que debatirlas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y claro, yo me muevo en un mar de dudas en relación con esta cuestión, ¿no? Y lo único es que quizás mi temperamento tendencialmente optimista me conduce a ver el vaso o la botella medio llena y no medio vacía, pero la botella está ahí, depende Yo no estoy seguro de todas mis afirmaciones. No, ni No yo, estoy seguro. pero hay algo me que... llama mucho la atención de que en un ámbito como es la cuestión del libre comercio, que tiene un espacio mundial, no ha penetrado la cláusula social nunca. Nunca. Nunca, ni entrará. Ni ya no, ya se pasó la misa de una, ¿no? Ni entrará. Y esa era la medida. Esa era la medida en su momento. Esta frase que yo extraje de esto de en el veneno está el antídoto, eso lo decía Oscar Hermida en relación con la OMC, ¿no? Y decía, vamos a utilizar el comercio, que es la causa de la desregulación, para imponer a través de los tratados internacionales. Esa vía no funcionó. Y no funcionó porque se opusieron los países del tercer mundo. Se opusieron, lo vieron como una traba a su proteccionista, etcétera, etcétera. Entonces, eso es efectivamente, no funcionó. Tú date cuenta, dices del tercer mundo. No sé si os acordaréis de la situación que se produjo cuando la situación que se produjo cuando se trató de elaborar una directiva en materia de movilidad de empresas de servicios, en la que se decía que el sueldo a percibir por los trabajadores que fueran de un país a otro sería el de recepción. Bueno, pues los países antiguamente socialistas se opusieron. ¿Por qué? Porque si se pagaba el salario en el país de recepción, por ejemplo Alemania, su capacidad de competir por el salario, sus trabajadores, sería nula, porque ellos iban a Alemania cobrando el salario de Letonia, Lituania, etcétera, etcétera. Y se planteó ahí un conflicto, que se trataba de implícitamente señalar tú en otro orden, entre los trabajadores, poner un ejemplo, alemanes y españoles, y los trabajadores, en concreto, lituanos. Los lituanos querían ganar menos en Alemania, pero tener empleo. Y los otros no querían competencia. Claro. Esa situación se dio y no salió adelante. Como no salió adelante la cláusula social, lo cual creo que nos pone de manifiesto que una regulación internacional con participación de los países receptores de los proyectos, de los pedidos, es muy difícil, si no imposible, por su interés en recibir esos proyectos y porque están en competición entre sí y con los países desarrollados. Esto tiene que venir de arriba abajo, tiene que venir desde las empresas y los países sede, básicamente, como reacción frente a la competencia que supone, porque esa es la cuestión en el fondo, ¿no? Que los puestos de trabajo que se crean en otros países son puestos que no se crean ahí. Entonces, eso está bien, pues claro, no vamos a acaparar nosotros todo el empleo, pero, oiga, respete usted por lo menos una jornada de 8 horas, deje sindicarse a la gente, págueles un salario que les permita vivir, ¿no? Por lo menos, y ya, si así usted puede competir, empezamos a hablar. No es más que eso, ¿no? ¿No? Entonces, eso no lo podemos hacer con el apoyo de los demás porque se van a oponer siempre. Entonces, el tema de estos procesos viene primero de las empresas y luego viene de las Naciones Unidas y de los países sede de las empresas multinacionales. Y no requiere para nada del consenso de los otros que no tienen ningún interés
en eso, todo lo contrario. Por eso es que no avanza el convenio de la OIT sobre las cadenas de suministros, hizo unas reuniones en el año 16, me parece, y no funcionó. ¿Por qué? Claro, porque los empleadores representados en la OIT son los empleadores de los países, los del Perú, los de Argentina, los de Bangladesh, son los empleadores supervisados por las multinacionales. O sea, la representación patronal no son las multinacionales, son las de los empleadores locales que no quieren eso. No quiero, entonces la OIT nunca, yo ahí me paso al nunca, lo va a aprobar. Va a aprobar un convenio sobre cadena de suministro. Hay que seguir diciendo que sería muy bueno, pero no lo va a aprobar nunca. Bueno, la OIT es una cosa... Sí, pues, porque el tripartismo es una maravilla, o no, o no, o no, o no. Yo he aprendido a hablar como la gente de esta tierra con los años, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, la diligencia de vida, uno de mis filósofos favoritos es Nietzsche. Nietzsche decía que nadie puede poner una estrella en el cielo si no tiene un caos dentro de sí mismo. Y a mí me pasa esto con este tema. O sea, yo, digamos, tengo una expectativa, pero tengo un caos. O sea, tampoco estoy convencido. O sea, me doy cuenta de la fortaleza de los argumentos de sentido contrario, pero creo que el argumento el instrumento es lo suficientemente poderoso como el de la diligencia de vida con todos sus problemas para dar lugar a una mejora de esos mecanismos de control. ¿Cuál es el problema? Que esta es una regulación de estándares, como la de la salud y la seguridad, la igualdad. Es una regulación, de procedimientos. Usted deberá generar un procedimiento de evaluación de riesgos en función de la cual deberá usted crear medidas para evitar los riesgos. Claro, esto es igualito, ¿no? Es muy parecido. Y es problemático porque ¿a qué puede dar lugar? A una regulación puramente cosmética, formal. Yo lo que hago es crear un supuesto mecanismo. Claro, pero que en realidad no hay nada. Entonces esto hay que rodearlo de unos estándares bien definidos y de unas sanciones claras y de responsabilidades. Entonces, yo tengo la expectativa de que la Unión Europea por lo menos avance en unos estándares. Pero si no, así diligencia de vida y usted valore lo que cree conveniente. No, precisamente, la responsabilidad social, pues ha dado de sí lo que ha dado de sí. Pero al final se cayó el edificio y se murieron las 1.100 trabajadoras. Entonces, responsabilidad social, incluso de diligencia de vida. Así usted decide cuál es la diligencia de vida, no. Estándares claros, etcétera. Parece que vamos por ahí, ojalá. No se han desconectado nuestros amigos. No, están aquí y protestan porque no se oyen. Intento hablar un poquito. No, aquí te... Venga, acércate. Sí. Simplemente lo que quería aportar y que quizá, es que creo que no está abierto el micrófono, no lo sé, ¿no? ¿Está abierto? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿no? Porque lo único, ya para cerrar y no extendernos más, que supongo que es tarde, pero que sí que quería plantearte y aportar, que desde el punto de vista que tengo yo de formación como abogada también, el hecho de la diligencia de vida, que es un concepto complicado, polémico, etcétera, pero a mí como abogada me encanta, es la posibilidad de, desde el momento en que sea obligatoria, que vayamos viendo que se introduce a través de normativa ese concepto de obligatoriedad, que pueda llegar a los tribunales. Quiero decir que ahí creo que va a ser el punto de inflexión y el cambio. Cuando le demos entrada a los tribunales, veremos qué foros, veremos a dónde, cómo nos llega, pero que los jueces ya se puedan empezar a pronunciar, porque ahí sí que será pues lo que hablábamos. ¿Es un mero cosmético? ¿Hemos hecho un compliance, hemos hecho simplemente un plan de tal? ¿O será un juez el que tenga que ver si de verdad ha habido esa diligencia, si ha habido esa identificación, si ha habido esa prevención? Quiero decir que en el momento en que los jueces se puedan pronunciar, creo que tendremos ya materia para empezar a decir que podemos. O no. Yo lo sé. Y abundo más con el escepticismo también, quizá el tema de la desglobalización de la que se está empezando a hablar y de que si de verdad todas estas implementaciones, estas nuevas normativas, desglobalización,
u otra forma de globalización, pero les va a interesar a las grandes multinacionales o transnacionales si de verdad se impone una necesidad de buenos estándares laborales, de derechos humanos. ¿Van a seguir siendo interesantes esos países? Quiero decir que el escepticismo lo podemos, vamos, o sea, que hay tela ahí, vamos. A mí el tema también me apasiona. Muy bien, muy interesante. Son todas cuestiones que están ahí, ¿no? Tu intervención estaba prevista para abril, para abril. Es decir, que casi ya venías con si había directiva o no. Claro, No, es que no nos dio estaba gran- previsto esas cosas que le Pues pasan que a venga uno. cuando la haya. No, es que no, lo que pasa es que esto estaba previsto, esta intervención estaba prevista para el 1 de abril, pero el 1 de abril se celebra, y aprovecho para hacer el speech Muy publicitario, bien. Te da un el pie, te da un pie. Seminario Internacional Diligencia de Vida y Trabajo Decente en las Cadenas Globales de Valor en la Universidad de Salamanca, organizado por el Máster en Derecho del Trabajo de nuestra universidad, donde Que yo... es un magnífico máster, yo creo que es uno de los mejores de España, si no el mejor. por nuestro máster, que muchas gracias, querido Elías, No, porque lo que es he un visto. máster, por cierto, muy abierto hacia América Latina, igual que este título propio, ¿no? Este título propio de experto en sindicalismo y diálogo social, que tiene su versión online, podría seguirse desde América Latina, ¿no? Esta sería una posibilidad interesante, lo digo porque hay amigos que se han interesado, que pueden estar interesados y que en difundirlo, ¿no? Bueno, y que puedan matricular sindicalistas de Argentina, de Chile, de Perú, también, ¿no? Hacer intercambio, ¿no? Bueno, entonces, ese seminario internacional sobre trabajo, bueno, María Eugenia, ahí te esperamos. No, no me digas que o no. Sí, Olga es una de las expertas. Uy, la cara que se le quedó a Olga, que es sevillana, pero es profesora en Greenwich, cuando dije, ¿qué opinan los ingleses, los británicos, de que ahora se les va a imponer esta directiva sin que ellos puedan influir en ella? Y la cara que puso, evidentemente, ¿no? Claro, es una gran frustración. Bueno, entonces, este seminario lo vamos a hacer en Salamanca el 31 de marzo y el 1 de abril, jueves y viernes, con expertos nacionales e internacionales, Olga Martín Ortega, Luca Nogler, etcétera, Carlos Palomeque, y los esperamos. Va a haber quienes que deseen inscribirse y asistir, pueden hacerlo, pero también voy a hacer, lo digo para los amigos que están conectados de América Latina, una transmisión gratuita online, una retransmisión, como esto. Perfecto. O sea, sin perjuicio que uno se matricule, tenga su certificado. Si alguien lo quiere seguir online sin estar matriculado, Ideal. también. Y luego lo vamos a colgar en el canal del máster y del proyecto. Vamos, el tema me parece Porque es un tema interesante. interesantísimo. No es el futuro. Objeto de abiertas polémicas, pero imprescindible entrar en la reflexión de estos conceptos. Ahí El poder están. del consumidor a todo esto. Claro, es lo que está detrás de todo esto. Sí. Que ahí hay que hacer una labor importantísima. Y las normas deberían contemplar esas, dentro de, como fórmula de control de esas empresas, etiquetados, de dónde viene este producto, en qué condiciones, etcétera, y que sea imperativo para que el consumidor diga, pues esto lo compro, esto no lo compro. Y hacer ahí La garantía de la trazabilidad. Ahora que has dicho tú el etiquetado, una vieja tradición del sindicalismo norteamericano era el label. El label, El sí. label. Entonces, el sindicato de la empresa negociaba con la empresa el poder poner en el producto la etiqueta que decía que estaban garantizados todos los derechos sindicales y suscribía el sindicato. Algo tan... Entonces, Era el ¿qué label. año es? Te estoy hablando de los años 40, Pues eso, 50, ya te digo. en Estados Unidos. El label. Sí, Fíjate qué cosa más sencilla, ¿eh? sí. Hay una cantidad de mecanismos que todos buscan lo mismo, ¿no? La trazabilidad de los productos, la garantía de derechos, con la clave es la cadena de producción y el poder de la empresa, y estas son fórmulas de comprometerla y de luego de que la empresa lo ponga en valor. ¿No? Es decir, bueno, yo lo vendo. Pues genial,
ahora en la cuestión de los hoteles y las camareras de piso en Baleares hay una norma autonómica que va a intentar que todos los hoteles digan si se ha externalizado o no se ha externalizado, si se cumple. Bueno, ahora con la reforma ya eso ya veremos qué pasa. Bueno, Claro. pero de Tenemos cara que al hacer consumidor, para que pueda- una jornada de las universidades de Castilla y León para debatir esos temas, ¿no? Estaría bonito. No, en serio. No, ya que estamos. Es verdad, es verdad. Y ¿No? Y también- ese 42, ¿cómo ha quedado? Sí. Uy, eso es muy difícil, yo no sé si sabré. Bueno, Nadie lo sabe, ni los que lo acordaron quizás. muchísimas gracias, yo Pedro. creo- Te emplazamos todos los años y nos vas poniendo al día en este tema tan apasionante. A ver qué traigo, ojalá traiga el próximo año novedades buenas. Ah, no, cada vez estamos más optimistas contigo. A Elías Pero- lo traeremos también No, para a que mí nos, no me para, traigáis, que yo soy muy para que malo. nos baje un poco a la tierra. Pero es que la ciencia es esto. Claro que sí. Esto es, vamos, esto es la academia, mejor dicho. ¿Eh? No lo ponía, me parece, la propuesta del Parlamento. El 1 de abril era porque iban a aprobar las directivas. Yo digo, y Wilfredo nos la explica. Bueno, Lo hablaremos, lo hablaremos. bueno, muchas muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Hacemos un homenaje siempre a lo de Rana Plaza, porque eso es, o sea, el antes y después. El mundo cambió. Eso es. El mundo cambió. Bueno, Pues nada, bueno, encantado, María Eugenia, no te conocía. ¿Vas a ir a Salamanca entonces? tenemos